arquitectura resiliente, pero en realidad quisiera hablar también, no solamente de la arquitectura como tal, quisiera hablar del espacio que tenemos para formar nuestros arquitectos. Creo que para iniciar la charla sería bueno un poquito definir qué es arquitectura. Yo creo que hemos escuchado en muchas ocasiones que es un arte de proyectar, que es arte de construir. Yo por esta razón les puse esa definición. Sin embargo, de esta definición a mí me gusta la parte que está al final, donde el bioquímico nos indica que es el proceso de manifestar nuestra sociedad en nuestro mundo físico. Y quisiera hablar un ratito sobre cómo arquitectura refleja, o es un espejo de nuestra sociedad. Eso desde la antigüedad, vamos a hacer un recorrido histórico, si saltan, desde la antigüedad hasta el mundo actual. Aquí tenemos las pinturas rupestres en las cuevas de Lascaux en Francia, donde podemos ver ya en esas épocas nuestra necesidad de expresarnos, ¿no? Nuestra necesidad de contar nuestra historia a través de arte. Saltemos a las pirámides de Giza, donde podemos ver cómo la arquitectura, a través de su forma, logra representar y contar la estructura de la sociedad que tuvimos en aquellas épocas. Tenemos una forma extremadamente jerárquica, tenemos una escalera al cielo, la importancia que era para aquella sociedad, lo que es el mundo o la religión, los dioses, el pirámide como símbolo de la vida post-mortal, el faraón como encarnación del dios y la importancia que le ponían en aquella época. Saltemos otros 1000 años, estamos en gótico. Yo creo que todos hemos sentido en algún momento, yendo a una catedral, yendo a una iglesia, especialmente a las que están construidas en estilo gótico, lo pequeño, lo insignificante que nos sentimos al momento de entrar a una de estas edificaciones, la sensación incluso de miedo de caminar, de que suenan mis huellas, que representa la relación que en aquellas épocas nosotros tuvimos con la iglesia, con la institución de la iglesia, la grandeza de esta y lo pequeño que somos nosotros en comparación con eso. Saltemos otra vez, saltemos a la arquitectura del poder, saltemos a la época de Segunda Guerra Mundial a Alemania, donde Albert Speer, como arquitecto principal del Adolf Hitler, quiso cambiar nuestro mundo físico y quiso representar esa necesidad suya de construir un tercer Reich y dominar el mundo. Saltemos otra vez, vamos a algo más contemporáneo, vamos a arquitectura de Zahavi, arquitectura que representa el avance tecnológico que tenemos, la época digital que tenemos, la manera de cómo construimos arquitectura hoy en día, la fabricación digital de la misma. Y vamos a lo más contemporáneo, a arquitectura que relaciona, a arquitectura que no separa, a arquitectura que no define espacio, a una arquitectura que desmaterializa nuestros materiales, a una arquitectura que busca diálogo, a una arquitectura que busca no encerrarnos en espacios que ya hemos analizado que pasamos un 90% de nuestro tiempo, pasamos en interiores, nuestra necesidad de comunicarse, conectarse. Eso nos va llevando un poquito a lo que es el vínculo cultural que se construye como una interfaz entre dos momentos históricos, que es la modernidad, donde tenemos un pensamiento de construcción de conocimiento rígido, homogéneo, sólido, ordenado, comparando con la posmodernidad, donde la construcción de conocimiento cambia, donde tenemos un desorden, donde tenemos subjetividad y percepción, donde de repente menos no es más, donde tenemos una opinión, donde empezamos a relacionar. Y en la mitad de estos dos, en la interfaz de estos dos modelos, vemos una construcción de una nueva perspectiva de cómo construimos conocimiento hoy en día, que resignificamos lo que son las relaciones. Estamos construyendo un conocimiento reflexivo, un conocimiento que viene de una argumentación, es un conocimiento que emerge de problemas que encontramos en el contexto. Aquí este péndulo cultural podemos manifestarlo en las definiciones que encontramos con arquitectos representativos de aquellas épocas.
Empecemos con Le Corbusier, ¿no? Con arquitectura moderna. Él en su época de arquitectura moderna reflexiona sobre la arquitectura como un juego sabio, correcto y magnífico de volúmenes bajo la luz. La arquitectura simple, formal, funcional como una composición. Comparémosla con la definición que nos ofrece Robert Venturi en la época de posmodernidad, donde dice que más ya no es menos, donde buscamos la inclusión, buscamos nuevas formas de expresarnos. Y eso nos lleva a la contemporaneidad, donde tenemos las reflexiones de Shigeru Ban. Shigeru Ban como uno de los arquitectos contemporáneos más significativos que tenemos, que nos habla de varias cosas y nos habla de un cambio que tenemos como arquitectos. De repente estamos buscando arquitectos empáticos, arquitectos que entienden, arquitectos que reflexionan sobre la verdadera necesidad. La arquitectura no se percibe como arte, la arquitectura se percibe como un servicio. La arquitectura se percibe como algo que construye no solamente para gente rica, que es lo que vemos a lo largo de la historia de la arquitectura. Las manifestaciones de arquitectura que enseñamos a nuestros estudiantes es arquitectura para la sociedad alta. No estamos demostrando la arquitectura para la sociedad intermedia y sociedad baja. Entonces, de repente deberíamos, o estamos formando una generación de arquitectos distintos. Vemos que el arquitecto debe reaccionar a problemas contextuales, a problemas naturales, a los desastres naturales, a cambios que tenemos en tecnología, a la innovación que encontramos en lo que es la materialidad, búsqueda de nuevos materiales, materiales locales, vernáculos, materiales alternativos que tenemos disponibles. Y esta reflexión nos va llevando a definir qué es la arquitectura contemporánea, la arquitectura resiliente, la arquitectura que sí se adapta. Yo acá quisiera hablar de esas tres imágenes que de verdad creo que tienen mucho que decir. Los dos tienen una relación muy fuerte con el año 2016. Seguramente todos conocen el premio Pritzker, que es uno de los reconocimientos y premios más significativos en el mundo de arquitectura a nivel mundial. En el año 2016 se presenta Santiago Calatrava, que es la primera imagen que tenemos acá. La verdad que tengo mucha relación, y aquí viví en Valencia varios años y estudié allá, esta ciudad de las artes y ciencias, y es una arquitectura, es una de las arquitecturas que más se acerca a una obra de arte que he visto en mi vida. Sin embargo, es también una arquitectura muy criticada, pero en eso no quisiera hablar. El Santiago Calatrava es uno de los que se presentan para el concurso de premio Pritzker en el año 2016, y de repente, ¿qué pasa? A su obra le gana la segunda imagen. Le gana a Alejandra Aravena con este proyecto que tenemos acá. Yo cuando les digo eso a mis estudiantes se salen sorprendidos y dicen, ¿pero qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo ganar esta obra? Y la respuesta está aquí, no la tercera que se mueve. La obra que tenemos en la segunda imagen es una obra que nace de una necesidad. A Alejandra Aravena, que es un arquitecto chileno, le encargan un proyecto de vivienda social en la cual tiene un presupuesto muy limitado. Y él hace sus cuentas y dice, yo logro proporcionar una vivienda para 40 familias, pero necesito para 80. ¿Qué es lo que construye? Construye una obra, construye vivienda, la mitad de la vivienda, construye solamente lo verdaderamente necesario, una cocina, un baño, un espacio común. Y que nos deja un espacio de oportunidad. Cuando la familia crece, cuando el núcleo familiar tiene sus recursos, puede seguir construyendo su hogar, y eso es el resultado. Ahora, si esto es una arquitectura estética, sería bastante discutible, digamos. Sin embargo, es una arquitectura que responde a una necesidad verdadera, a una necesidad real. Por eso le pongo como ejemplo. Y el último imagen, porque les puse, estamos en el año 2016 y tenemos el terremoto en Puerto Viejo, en Ecuador. Y lo que construimos es la vivienda emergente para la gente que vivió esa catástrofe en Ecuador. ¿Y quién construye esa vivienda emergente? El Shigeru Ban, uno de los arquitectos más famosos
construir una vivienda de papel. Entonces hoy en día en realidad no estamos hablando de arquitectura como obra de arte, hoy estamos hablando de arquitectura como una respuesta a una necesidad social. Y aquí está nuestra profesión, aquí está nuestro arquitecto. Y este es el momento en que yo no quisiera hablar del arquitecto como tal y de la arquitectura como nuestra profesión, pero quisiera hablar de la trayectoria, del camino que deberíamos nosotros crear para formar nuestros futuros arquitectos, para que den esas respuestas correctas a la situación actual. Yo creo que muchos de nosotros a lo largo de nuestra profesión han sido parte de un proceso formativo de jóvenes arquitectos o han sido académicos. Y justamente hace unas semanas estuvimos escuchando un curso de docencia y estuvimos escuchando lo poco que ha evolucionado la cátedra o la educación en los últimos 100 años. ¿Cómo se ha movido? Pues hemos cambiado las tizas a marcadores, pero no hay más. Nuestro proceso educativo debería cambiar y debería cambiar de manera radical. Y aquí donde me muevo a mostrarles un poco un ejemplo del proyecto que hemos desarrollado y que le estamos uniendo con la cátedra, con la Academia de Arquitectura. Es un proyecto que nace desde el contexto de una problemática verdadera. Nos situamos a la laguna de Colta, que es en la provincia de Chimborazo, cerca de Riobampas, todo el mundo seguramente conoce, que es un gran espejo de agua con un potencial turístico enorme. Tenemos varios proyectos aledaños a este proyecto. Tenemos allá, además tenemos mucho de patrimonio cultural cercano a la laguna. Tenemos la línea férrea que rodea a la laguna, tenemos unas vistas impresionantes. Sin embargo, hoy si pasamos por la vía nos vamos a dar cuenta que la laguna o el espejo de agua casi no se ve. Entonces nosotros empezamos un poquito a investigar en ese contexto, a ver cuál es la problemática real. Aquí tenemos, por ejemplo, el malecón, que es una intervención hace un par de años que se ha realizado. Tenemos varios proyectos relacionados con la laguna y el potencial de verdad es enorme. Y empezamos a ver qué es lo que pasa en el sitio. Nos dimos cuenta de muchos recursos locales que hemos encontrado allá. Nosotros encontramos recursos naturales, como son las montañas y las vistas que proporcionan alrededor. Nos dimos cuenta de la fauna y de la flora del lugar y nos dimos cuenta de muchos atractivos visuales. Nos dimos cuenta de recursos históricos y culturales que tenemos en el contexto alrededor de la laguna, ya que sabemos que en realidad es uno de los primeros asentamientos de los españoles cuando vinieron. Tenemos a la iglesia rabanera en la cercanía, tenemos una tradición de visitas en barcos, tenemos varios eventos propios del lugar, como los caballitos de Totora, por ejemplo, que se hacen incluso de manera anual, pero de alguna manera el lugar sigue perdiendo su interés o interés turístico. Y encontramos también elementos de naturaleza y encontramos en especial un material de campo muy interesante. Aquí tenemos varias fotografías del lugar cuando hicimos el primer levantamiento de información y a qué llegamos. Hay una abundancia de Totora. Totora como material tradicional, Totora como material que tiene mucha expresividad y tiene mucha historia del lugar. Sin embargo, hoy está en abundancia y está haciendo un daño al lugar. Ese es el momento cuando diseñamos un proyecto de investigación y vimos a dónde nos va a estar llevando este problema y a cómo podemos ir resolviendo y cómo podemos ir involucrando este problema en el contexto que es próximo a la academia. Nos vamos a dar cuenta que en Totora no hay una preocupación de que vamos perdiendo este material, más bien está en abundancia. Nos fijamos que cubre 85 hectáreas de la laguna y nos damos cuenta que es un material que en realidad sigue creciendo y de alguna manera algo cambió en el contexto que permitió eso. Con toda esa información y el primer levantamiento nos dimos cuenta que tenemos un montón de recursos que investigar, que enseñar, que comprobar y con los cuales innovar. Y aquí es donde viene la relación entre el problema del contexto con lo que es nuestro contexto académico.
Entonces empezamos con proyectos de investigación, de los cuales derivamos a proyectos de vinculación con la sociedad y lo involucramos a lo que es la academia como tal, para cubrir las tres funciones sustantivas de lo que es la academia hoy en día. Nuestro levantamiento de información el proyecto empieza estudiando el material como tal. Empezamos a ver cuál es la historia del material, cómo crece, desde cuándo se está utilizando, el número de comunidades. Hay 13 comunidades rodeando la laguna y cada una de estas tiene una relación distinta un poquito con el material, las propiedades que nos proporcionan y todas las perspectivas que nos dan. Investigamos el uso, el tratamiento de ese material, ya que sabemos que se obtiene a través de un corte. El material se tiene que limpiar. Durante esa cosecha el material se va secando, se va clasificando, ya que tenemos hay diferente morfología en cada uno de los elementos. Se va almacenando y luego se va posteriormente industrializando, donde toca humectar otra vez ese material y darle ciertas formas, para que podamos utilizarle para productos, como material industrial, como alimento incluso, como abono. Entonces nos dimos cuenta que es un material que tiene una variedad de uso muy amplia. Desde allá desarrollamos una línea histórica de este material que empezamos a vincular con varias tesis en las carreras. Empezamos a ver más a detalle su uso, su tinturado, sus tejidos, sus trenzados, y empezamos a aplicar estos en productos de diseño industrial, donde empezamos ya de alguna manera a ramificar nuestro proyecto, ya que nos dimos cuenta que no es un proyecto de arquitectura, es un proyecto interdisciplinar. Es un proyecto que empieza con conocimiento de antropología, sociología, historia del lugar, se nos pasa a un conocimiento arquitectónico y se ramifica en diseño industrial, diseño gráfico, arquitectura como tal, incluso proyecto urbano, en el que vimos lo que es la morfología urbana del lugar. Y desarrollamos un proyecto que podría de alguna manera potencializar lo que vemos los atractivos que tenemos en un lugar. Y diseñamos incluso unos circuitos turísticos que se podrían aplicar en este mismo. Desarrollamos más turísticas. Y posterior cogimos el material como tal. Cuando vimos la explotación que tuvimos en la investigación, desde ese proyecto inicial, que era una contextualización de la problemática, empezamos a ramificarle todavía más. Empezamos a trabajar con Totara y sus derivados. Empezamos a utilizar para tesis, para proyectos de diseño básico. La empezamos a utilizar para investigación en arquitectura de resistencia de material, pero no del material del tejido, pero los trenzados como tal, que ya es un derivado del material. Empezamos a trabajarle como material posible para prototipado, para maquetería, para chicos que inician a estudiar arquitectura. Así como también derivamos varios proyectos de vinculación para investigar el potencial del mismo, donde hicimos arquitectura, podemos decir arquitectura efímera, arquitectura temporal, arquitectura que tiene mucha expresividad y que nos ofrece ese espacio como un laboratorio de morfología, un laboratorio donde puedo explorar nuevas formas y me permite, digamos, un miedo, ¿no?, de que va a ser una arquitectura que afecta. Hicimos varios proyectos de vinculación, creamos miradoras, creamos espacios de interacción, espacios sociales en el mismo lugar, que se pasaron de esos proyectos a las comunidades. La comunidad, varias de ellas estaban involucradas en el proceso, y que se hicieron varias reuniones con ellos mismos. Se hizo un estudio etnográfico de cada una de estas comunidades y llegamos a estos proyectos que podrían ser un incentivo para potencializar el lugar. Con eso abarcamos el problema de una manera, digamos, holística. Es un proyecto que sigue todavía, tenemos continuidad al proyecto, tenemos varias publicaciones
en proceso y el material, pues estamos en realidad trabajando con el material como tal, así como también con sus derivados en los primeros niveles de nuestras carreras. ¿Qué quisiera concluir un poquito de eso? Debemos hablar de arquitectura resiliente, pero también debemos hablar de cómo de cómo formar arquitectos que logren proyectar arquitectura resiliente. Entonces debemos tomar en cuenta que existe un cambio de perspectiva, una perspectiva relacional, una perspectiva reflexiva, una perspectiva que emerge de problemas contextuales. Y eso es lo que debemos empezar a enseñar a nuestros futuros arquitectos. Debemos enseñarles problemática real, debemos enseñarles problemática social, que la sostenibilidad no se trata solamente del medio ambiente. La sostenibilidad tiene tres pilares importantes, que es medio ambiente, es el pilar económico, pero es el pilar social. Debemos hablar de materiales alternativos, ya no debemos enseñar solamente hormigones y acero, debemos empezar a hablar de nuevos materiales. Este material que les estoy enseñando ahorita está en ensayos para ver su posibilidad de utilizarle como al material como tal y sus derivados como material estructural. Debemos hablar desde un cambio de perspectiva, de que no estamos hablando ya de una arquitectura que empieza desde lo interdisciplinar, estamos hablando desde la visión de lo transdisciplinar. Estamos involucrando a los actores sociales como una voz de la sociedad que debe participar en la construcción de la arquitectura y del diseño. Y estamos hablando de una necesidad de la experimentación formal para que logramos crear una arquitectura que de verdad se adapte a todas las necesidades, a todos los retos que tiene nuestro contexto y nuestra época. Y estamos hablando de una necesidad urgente de involucrar conocimiento experimental a la enseñanza de arquitectura. Ya no debemos enseñarles solamente pensar, debemos enseñarles pensar y hacer. Y con eso sí quisiera cerrar. Creo que lo que necesitamos en nuestra sociedad hoy en día son arquitectos que son empáticos, arquitectos que no buscan solamente resolver, no buscan solamente eso, buscan entender el verdadero problema.